Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Muñoz, interno de sexto año de medicina de la Universidad Diego Portales, y hoy les hablaré sobre la neumonía. El esquema de la presentación será el siguiente. Primero, la definición y clasificación de las neumonías. Luego, la epidemiología de la neumonía en Chile y a nivel global, los factores de riesgo para presentar neumonía, fisiopatología, las principales etiologías, la presentación clínica, tanto signos y síntomas pulmonares como sistémicos, su diagnóstico y exámenes complementarios, también la definición de gravedad y el lugar donde será atendido el paciente y finalmente el tratamiento. Como les dije, primero tenemos que saber qué es la neumonía. Bueno, una neumonía o pulmonía es una infección del pulmón con desarrollo de microorganismos que provocan una inflamación en el interior de los alvéolos pulmonares. Existen distintos tipos de neumonías. Está la neumonía adquirida en la comunidad o NAC, que se refiere a la neumonía que se adquiere fuera del ambiente hospitalario. También está la neumonía adquirida en el hospital o también llamada nosocomial, que como su nombre dice es una infección que se adquiere en el ambiente hospitalario, específicamente cuando se produce a más de 48 horas desde que el paciente ingresó o en menos de 7 días de que egresa el paciente del hospital. También está un término que actualmente ya no se está utilizando, que es la neumonía asociada al cuidado de la salud. Este término hace referencia a la neumonía que se adquiere en centros de atención sanitaria como residencias de ancianos, centros de diálisis o después de una hospitalización reciente. Se pensaba que estos pacientes tenían un mayor riesgo de contraer organismos multiresistentes. Sin embargo, estudios posteriores lo desestimaron. Por eso es un término que aproximadamente que desde el 2016 que ya no se utiliza. En cuanto a la epidemiología de la neumonía adquirida en la comunidad, tiene una incidencia anual en el adulto de 1.07 y 1.7 casos, que se eleva en los pacientes de mayor a 65 años hasta un 15,3 casos por cada 1000 personas al año. En nuestro país, las enfermedades respiratorias son la causa de muerte de uno de cada 10 fallecidos, siendo la NAC una de las causas más importantes y tiene una mortalidad global de un 5 a un 10%. Los factores de riesgo para la neumonía adquirida en la comunidad, dentro de ellos tenemos la edad avanzada, ya que el riesgo de NAC aumenta con la edad. Comorbilidades crónicas como EPOC, asma, enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca, ACV, diabetes mellitus y otras afecciones inmunocomprometidas. También una infección viral del tracto respiratorio, ya que pueden provocar neumonías virales primarias que van a predisponer a una neumonía bacteriana secundaria. También tenemos el tabaquismo y consumo excesivo de alcohol y otros factores de estilo de vida como el hacinamiento y exposición a toxinas ambientales. En cuanto a la fisiopatología de la neumonía, entendemos que esto parte cuando los patógenos respiratorios ingresan al tracto respiratorio hasta que llegan a los alvéolos. En este caso, el sistema inmunológico va a reaccionar generando un proceso inflamatorio a través de macrófagos alveolares, provocando una ocupación alveolar por material inflamatorio secundario a una infección. Y esto será lo que finalmente
generará los síntomas y signos de condensación en la neumonía. Las etiologías más frecuentes las podemos clasificar en tres tipos. Están las bacterias típicas. Eh, en primer lugar, el Streptococcus pneumoniae es la causa bacteriana más común. También está el Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, bacterias aeróbicas gram negativas, como enterobacterias, como la Klebsiella, perdón, y Escherichia coli. En también el segundo grupo están las bacterias atípicas, y el término atípico se refiere a la resistencia intrínseca de estos organismos a los beta-lactámicos y su incapacidad para visualizarse en la tinción de Gram o cultivarse mediante las técnicas tradicionales. Dentro de ellas tenemos especies de Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, también está la clamidia psittaci, que es la asociada a aves, y la Coxiella burnetii o fiebre Q, que se asocia a contagio por animales de granja. Dentro de los virus tenemos la influenza A y B, el SARS-CoV-2, también otros coronavirus, el rinovirus, virus para influenza, adenovirus y el virus sincicial respiratorio. En esto también me gustaría destacar que aproximadamente en el 60% de los casos no se detecta específicamente el microorganismo. A continuación les presento una tabla resumen de los estudios chilenos de las principales etiologías de neumonía adquirida en la comunidad. Esta tabla fue obtenida del Consenso Chileno de NAC en adultos del año 2023, donde podemos ver que en los tres estudios, tanto en los hospitalizados como en UCI, las bacterias corresponden a la principal etiología de contagio de NAC, y dentro de ellas, como ya le había comentado, el Streptococcus pneumoniae. También en un porcentaje importante están los virus respiratorios y las coinfección de virus y bacterias. Y como les dije, también un porcentaje importante en los tres estudios es que se desconoce la etiología de la infección. En cuanto a la presentación clínica, la podemos dividir en los síntomas pulmonares y sistémicos. Dentro de los signos y síntomas pulmonares, los principales son la tos con y sin expectoración, la disnea, el dolor preurítico, la taquipnea, aumento del trabajo respiratorio y síntomas típicos del síndrome de condensación como los estertores o crépitos y roncus, egofonía y matidez a la percusión. Dentro de los signos y síntomas sistémicos tenemos por supuesto la fiebre, escalofríos, malestar general, una leucocitosis con desviación a la izquierda, elevación de parámetros inflamatorios y en los estadios más graves un cuadro séptico. También me gustaría mencionar una consideración especial que tenemos que tener en los adultos mayores y personas inmunocomprometidos, ya que los síntomas de neumonía en ellos son más sutiles, por lo que debemos eh, aumentar nuestra sospecha clínica. ¿Cómo podemos sospechar en los adultos mayores? Bueno, en ellos lo vamos a sospechar cuando haya un cambio de conducta, como que los pacientes están más somnolientos, con confusión mental o disminución del apetito. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, el diagnóstico es clínico radiográfico y en las radiografías que se toman de tórax, anterior y lateral, vamos a ver los hallazgos típicos de condensación, como consolidaciones lobares, infiltrados intersticiales e incluso cavitaciones.
En ciertas ocasiones también podemos pedir o tomar una tomografía computarizada de tórax, pero esta no se pide de rutina. Más bien se solicita en aquellos pacientes que se sospecha una NAC y se tiene una radiografía negativa, como en los pacientes inmunocomprometidos. A continuación les muestro imágenes de neumonía. En la imagen que está a la izquierda tenemos eh, una radiografía que se observa en el pulmón izquierdo una consolidación. Y en la imagen que está hacia la derecha tenemos dos. La imagen de más a la izquierda muestra un absceso pulmonar derecho y en la imagen más a la derecha se muestra una neumonía necrotizante en casi todo el pulmón izquierdo. ¿Qué exámenes complementarios podemos solicitar? Bueno, esto yo lo dividí según el lugar en donde se va a manejar al paciente. En el contexto ambulatorio no se van a requerir más exámenes de la radiografía y la sospecha clínica, mientras que los pacientes que vamos a hospitalizar, lo que se solicita es el hemocultivo, tinción de Gram o cultivo de esputo, pruebas de antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae, pruebas de legionelas como una PCR y pruebas para COVID-19. Mientras que los pacientes que están con una NAC grave, que van a ingresarse en la UCI, también se pide hemocultivo, tensión de Gram y cultivo de esputo, pruebas de antígeno estreptocócica en orina, prueba de legionela y también le podemos agregar un panel viral, muestras de broncoscopía para tinción de Gram, para tinción de hongos, cultivos aeróbicos y de hongos, siempre y cuando sea posible, obviamente. También pruebas de COVID-19 y detección de VIH. Bueno, ¿y qué es lo que nos va a definir en qué lugar se van a manejar estos pacientes? Bueno, esto a través de nuestro juicio clínico y también nos podemos apoyar de puntuaciones de gravedad. Las puntuaciones de gravedad que más se utilizan eh, son el índice de gravedad de neumonía, PCI por sus siglas en inglés, y el CURT 65. Este es el índice de gravedad de neumonía. Como pueden observar en la tabla, este se divide en distintos parámetros, o más bien en distintos ítems. El primero es el de parámetros demográficos, como si es hombre, mujer, eh, procedente de residencia. El segundo ítem es el de comorbilidad, si es que el paciente presenta neoplasia, hepatopatía, insuficiencia cardíaca, ACV, nefropatía y a cada ítem se le va a asignar un puntaje. Luego está la exploración física. Si es que el paciente tiene alteración de conciencia, una frecuencia respiratoria aumentada, una presión baja, una temperatura corporal de menor a 35 o mayor a 40 grados Celsius, o una frecuencia cardíaca aumentada mayor a 125. También considera pruebas complementarias como el pH, la uremia o la creatinina, el sodio, una glucosa alta, el hematocrito bajo y la saturación de oxígeno o la presión de oxígeno. Y por último, el derrame pleural. Todos estos ítems van a tener un cierto puntaje que en la tabla de la derecha podemos ver que según el puntaje se clasifican en un grupo del 1 al 5, siendo el grupo 1 y 2 que se van a atender de forma ambulatoria. Y ya del 10 en adelante necesita hospitalización, que lo vamos a conversar un poquito más adelante, que en qué pacientes necesitan irse a la UCI. En la siguiente tabla les muestro el CURP 65 que corresponde a un acrónimo. La C corresponde a confusión, la U de la urea plasmática, la R de frecuencia respiratoria mayor a 30, luego está la presión sistólica menor a 90 o diastólica menor a 60 y la edad mayor a 65 años.
cada uno de estos ítems va a corresponder a un punto. Y según la suma de estos ítems, también se va a estratificar cada paciente. Eh, bueno, y con esto tenemos tres niveles de atención. Como les dije, de forma ambulatoria, los pacientes con un PSI de 1 a 2 se van a atender. Y en cuanto al CURP 65, son los pacientes que tengan 0 puntos o un punto si es que ese punto corresponde a la edad, que sea mayor a 65 años. Mientras que los pacientes que van a ingresar a sala de medicina van a ser los que tengan un PSI mayor o igual a 3 o un CURP 65 mayor o igual a 1. Y también agregar que debería hospitalizarse a los pacientes que tengan una saturación de oxígeno menor al 92%. Y ahora, ¿cuáles son los pacientes que van a ingresar a una unidad de cuidados intensivos? Tanto el PSI como el CURV 65 no fueron desarrollados para predecir la necesidad de cuidado de UCI, pero las guías actuales recomiendan en ciertos casos que el manejo debe ser en UCI, y son los criterios que les muestro a continuación. La presencia de tres de estos criterios justifica el ingreso a la UCI. En primer lugar, el estado mental alterado. Luego, la hipotensión que requiere de soportes líquidos. Una temperatura menor a 36 grados Celsius. Una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30. Una PAFI menor o igual a 250. El boom mayor a 20, mayor o igual a 20 en realidad. Recuento de leucocitos menor a 4000, un recuento de plaquetas menor a 100.000, o si el paciente muestra, más bien la radiografía, infiltrado multilobares. Con esta clasificación entonces es que vamos a ver en qué lugar se va a atender el paciente y también vamos a definir el tratamiento, que se lo muestro a continuación. El tratamiento ambulatorio lo podemos dividir en pacientes menores a 65 años sin comorbilidades, es decir, los pacientes más sanos. En ellos, el tratamiento empírico va a constar solo de amoxicilina 1 gramo cada 8 horas vía oral por 5 a 7 días, mientras que los pacientes mayores a 65 años o que presenten comorbilidades, el tratamiento será con amoxiclavulánico 875-125 miligramos 2 veces al día vía oral por 5 a 7 días. El tratamiento en los pacientes hospitalizados los podemos clasificar en dos, porque hay que tener presente que en pacientes que fueron hospitalizados recientemente y que estuvieron con uso de antibiótico endovenoso, o también que hayan tenido una infección previa de pseudomonas o Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, en ellos va a haber un tratamiento más fuerte, por así decirlo, o con eh, antibióticos específicos para ellos. Entonces los dividimos en los pacientes que no tenemos sospecha de estos agentes, los vamos a tratar con cetraxona 1 o 2 gramos una vez al día endovenoso por 7 a 10 días. Mientras que los pacientes que sospechamos de pseudomonas, el tratamiento es con eh, piperacilina tazobactam 4,5 gramos cada 8 horas endovenosa más levofloxacino 1 gramo cada 24 horas endovenosa por 10 a 14 días. Mientras que los pacientes que sospechamos Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, el tratamiento es con vancomicina 1 gramo cada 12 horas endovenosa por 10 a 14 días. Y por último, en los pacientes que tienen indicación de que se traten en UCI, también el tratamiento empírico se va a ajustar si se sospecha o no de pseudomonas o de Staphylococcus aureus resistente. Eh, en ellos vamos a tener el tratamiento que les comenté anteriormente.
En los que no, el tratamiento es con cetraxona 2 gramos cada 24 horas más levofloxacino 1 gramo cada 24 horas endovenoso por 10 a 14 días. Pero también recordar que este tratamiento se va a ajustar según la evolución clínica del paciente y obviamente con el resultado de los cultivos, porque estos pacientes, como les dije, van a requerir cultivo y nosotros un par de días después vamos a tener los resultados y ahí vamos a poder ajustar la terapia. Bueno, ¿y cuánto es la duración del tratamiento? El tratamiento debe durar por al menos 5 días y hasta cuándo, bueno, según el estado del paciente. Normalmente hasta que esté clínicamente estable y afebril por lo menos a 48 horas. Los pacientes con infección grave o con morbilidades, el tratamiento va a durar un poco más, generalmente de 7 a 10 días con tratamiento. Y en los pacientes que son hospitalizados, el alta se va a considerar cuando están clínicamente estables, con una buena tolerancia oral y que puedan recibir, o sea, y que tengan un entorno seguro para recibir una atención continua. ¿Qué es lo que se recomienda actualmente en nuestro país para la prevención de neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, la vacuna contra el virus influenza que se recomienda que se coloque anualmente para los adultos mayores de 65 años y también la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que está indicada en adultos mayores de 65 años. La vacunación en este grupo está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Muchas gracias y esta fue mi presentación. Cualquier duda me pueden escribir a ese correo y mi bibliografía. Hasta luego.